Ya tenemos en línea al secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de la AEFIP, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores fiscales, Roberto Álvarez. En el día de hoy nos encontramos con la Hola noticia. Nora, ¿cómo te va? Bien, Roberto, ¿cómo te va? Bueno, en el día de hoy Bien, nos bien. hemos encontrado con la noticia en distintos medios de comunicación de que AEFIP había elaborado un informe que expone el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral de Milei en, bueno, el impacto fiscal en provincias, en empresas. Contanos un poco, Roberto, cómo fue la elaboración de este material y exactamente cuál es el núcleo duro que nos intenta explicar. Bueno, nosotros como gremio de la actividad fiscal nos enfocamos en la cuestión de todos aquellos recursos entre nación y provincias que se iban a dejar de percibir o a perder en función de si se aplicaba o se aplicase la ley de reforma laboral que se está por discutir en el Congreso, que tiene un apartado, en realidad en términos prácticos son como dos leyes con una serie de articulados que se refieren no a las cuestiones laborales, sino que se refieren a las cuestiones de una reforma tributaria. Fue muy discutido si eso debería haber estado en una misma ley o en otra ley, lo cierto es que se formuló de esa manera. Y bueno, eso implica una merma de recursos en el sistema previsional argentino, que a su vez se coparticipa con las provincias, con lo cual también pierden recursos coparticipables las provincias, y por ende los municipios, ¿no? Obviamente. Eh, bueno, que tienen que ver con una serie de reformas que ahí se proponen, que tienen que ver con la cuestión de la creación de un fondo de asistencia laboral, con una apropiación de, bueno, no quiero hacerlo muy técnico, pero en definitiva son cuestiones que en realidad eh, dejan de percibir o los trabajadores o el Estado para atenuar o para incrementar las ganancias del empleador. Básicamente Esto ese es sería el lo concepto. que se denomina como el costo oculto del proyecto oficial. O sea, esto es lo que no se habla. Es Mira, la primera vez que estamos hablando de este impacto así en una forma tan detallada. sí, lo que las provincias están discutiendo desde un tiempo a esta parte, pero bueno, tuvimos la suerte de que este informe fue reproducido por varios medios de comunicación. Es esto justamente, las provincias van a dejar de percibir recursos que nada tienen que ver con, la verdad, que nada tienen que ver con una reforma laboral, o una modernización laboral, sino que tienen que ver con pérdida de recursos que dejan de percibirse para que los reciba el sector empresarial o el sector empleador. Básicamente es esto, las Roberto, provincias y el Estado Nacional. para los trabajadores de a pie, para la gente de a pie, Sí. digamos, ¿cuál es el impacto que va a sentir en su obra social? ¿Cuál es el impacto que va a sentir en su salario? ¿Cuál es el impacto que va a sentir en la compra de insumos alimenticios? Digo, en qué lugar va a sentir este impacto que ustedes han detallado en los equipos de trabajo de AEFIP? Y en la salud, fundamental, porque las obras sociales dejan de percibir recursos, con lo cual o bien van a tener que aumentar su precio, o su tarifa, o lo que le cobran a los usuarios, eh, o van a dejar de dar recursos o van a dar recursos de una forma peor o más precaria de la que están dando ahora. En términos de jubilaciones, lo mismo, todo aquel salario diferido que hoy ya menguado tiene el trabajador en términos de que deja de percibir ahora para cobrarlo a través del sistema de seguridad social, o el sistema previsional para una jubilación futura, dejan de percibir o dejan de percibirse montos para el sistema previsional. Claro. Esos son los dos puntos fundamentales, pero bueno, después también algunos indican
ese salario puede ser aumentado porque los empresarios pueden distribuirlo entre los trabajadores, cosa que por supuesto nunca vimos que suceda y no No, va a suceder ahora. no. Y bueno, la pérdida de poder adquisitivo y todo lo que estamos viendo en términos de salario y de consumo y de mercado interno va a seguir. Si bien no tiene una relación directa con esta reforma tributaria, pero bueno, va a seguir acrecentándose. Roberto, me interesa saber el tiempo que les llevó elaborar este material, si fue en red, si lo trabajaron con distintos especialistas en las provincias. ¿Hay provincias más afectadas que otras o todas por igual, pero con diferentes impactos? ¿Cómo está conformado el equipo de AEFIP a tal efecto de hacer este tipo de trabajos? Mirá, en realidad fue iniciativa de un compañero nuestro que le gusta la cuestión investigativa, pero siempre nos topamos con un gran problema, que es la obtención de los datos. Claro, Muchos por datos, eso lo muchos preguntaba. datos, bueno, te cuento un poquito, muchos datos son públicos, pero muchos datos están compartimentados de tal manera de que sea bastante difícil Claro. hacer una cuestión armónica de todos esos datos. Con lo cual a nosotros nos costó desde que lo empezamos a elaborar hasta que realmente pudimos chequear el- la, no la velocidad de los datos, pero sí la armonía del conjunto de datos, nos llevó bastante tiempo. Eh, pero bueno, esa es la cuestión fundamental. Después, la cuestión más metodológica o más de análisis de datos es como que está bastante claro para dónde se quiere conceptualizar el proyecto de ley, pero bueno, también entendemos que tuvo bastante repercusión porque las provincias son partícipes en esto porque, bueno, en la negociación de la ley, por llamarlo de alguna manera, o del proyecto de ley, también las provincias tienen que tener las exactitudes de lo que van a negociar. ¿Recibieron colaboración de las provincias o los trabajadores No, de no, AEFIP provinciales o fue el núcleo acá en la secretaría que estás dirigiendo, AEFIP acá, Mesa Nacional? no, lo hicimos desde acá, después lo chequeamos obviamente con las seccionales del interior del país, pero bueno, se formuló desde acá, te repito que es un trabajo que quizás por eso, viste, hay otros trabajos que no tienen los mismos números, pero por eso nos tomamos el tiempo Claro. de profundizarlo para lograr lo que nosotros creemos es lo más ajustado a la realidad. Las provincias más afectadas, según en la estimación del trabajo realizado por ustedes, es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y también Entre Ríos. En ¿Esto por general qué? son las que reciben más recursos de la Ah, coparticipación. correcto. O sea, es correlativo con aquellas que hasta el momento recibían más recursos, van a ser las más afectadas. Sí, sí. ¿Cuándo se crea esta secretaría? Porque me parece sumamente importante y novedoso, pero además en un organismo como el de ustedes es lógico que exista una secretaría de estudios fiscales, pero ha existido siempre, es de la última gestión a cargo de Pablo Flores. ¿Cuándo apareció esta secretaría? No, esta es una secretaría que ha existido en la historia del gremio. Como decís vos, es una secretaría que no existe con este nombre en las demás organizaciones gremiales porque es nicho de nuestra propia actividad. Lo que sí se hizo en la gestión del secretario general, Pablo Flores, fue actualizarle el nombre, porque antes se llamaba Secretaría de Estudios Fiscales, y por estatuto le corresponde también el estudio de los estudios laborales y tecnológicos, con lo cual se ayornó el título hacia la Secretaría de Estudios Laborales, Fiscales, Laborales y Tecnológicos, acorde también con eh, las necesidades de De la estudiar el época, impacto de las nuevas tecnologías claro. y el cambio de época y lo que está sucediendo en el mundo laboral. Bueno, yo supongo que Ese debe haber estudio, sido, sí, decime. perdón, no, que ese estudio no es simplemente de una secretaría, sino que es producto de la decisión política de estudiar los temas
del secretario general. Claramente, vos sabés que eso era lo que te iba a preguntar para cerrar. Digo, supongo que esto ha sido muy bien recibido y que hay todavía mucho periodista económico que estaría interesado en recibir este material porque es uno de los pocos estudios serios que van saliendo en este momento para analizar una cosa tan compleja y que aparentemente nos tiene anestesiados a todos, que es la casi segura salida de la reforma laboral. Así que agradecemos mucho el material y el estudio y quedamos en contacto para que cualquier otra novedad al respecto nos tengan a nosotros también como voceros del tema porque nos importa. Bueno, Nora, muchas gracias por llamar, sos una amiga de la casa y bueno, nada, cuando quieras otra vez volvemos a hablar. Perfecto, Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, pasó por la columna vertebral. Gracias.